Saludos, gracia y paz. Estamos en esta oportunidad con la intención de continuar la actualización que venimos haciendo acerca de los eventos escatológicos que han de ocurrir en el mundo muy pronto, que tienen que ver con el final de los tiempos. Hicimos un primer video, una primera exposición, la cual usted podrá encontrar en un enlace que está en la parte superior. Y ahora nos proponemos quizás hacer una segunda parte porque no creo que terminemos acá con toda la escatología, pero sí con la que está más pronta a suceder. Entonces queremos continuar pues lo que venimos haciendo y vamos a iniciar con una actualización de una lámina que subimos hace unas semanas atrás y es la siguiente. En esta primera lámina hemos reorganizado los eventos que están en los primeros 965 días porque nos quedó por incluir un aspecto importante y es la colocación de la llegada de los Cristos, de la cual nos habla Mateo 24, versículos 5 y 24, Marcos 13, versículos 6 y 22 y Lucas 21, versículo 8. Creemos que la llegada de los Cristos que aparece en esta porción de acá debería estar ubicada un poco avanzada la primera parte de la semana que corresponde a 965 días. Debería estar entre la mitad de esta primera semana hacia el final, porque sabemos que los Cristos han de llegar en un momento en que la situación del mundo es caótica, está en una situación completamente desconocida para el mundo entero, porque en esta parte de la semana debemos estar con una avanzada, profunda y muy dolorosa escasez de alimentos en todo el mundo, producto obviamente del trabajo de la bestia que surge del mar, que es el grupo poderoso de hombres, corporaciones, inclusive naciones, que son descendientes de Caín y trabajan para los propósitos de Satanás, cuyo fin es causar una disminución de la población en el mundo. Y el hambre va a ser uno de los instrumentos que ellos van a usar. Y el hambre aparece como uno de los ítems más importantes en el sexto sello, que sería el tercer caballo. Y el tercer caballo debe ubicarse bueno, el tercer caballo debe ocupar una buena porción de la primera mitad de la semana, prácticamente quizás un 70% de la primera semana. Cuando la situación y el hambre esté muy avanzada, creemos entonces que aparecerán los Cristos dando la solución al mundo, proponiendo un solo gobierno, una sola nación en todo el mundo, pero por sobre todo que el Cristo o los Cristos se venderán como la solución para el mundo. Debo decir acá que son varios Cristos o que son los Cristos porque comprende la personalización del Cristo que es propio de cada región del mundo que está asociada a su religión. Desde este punto de vista, pues los musulmanes tendrán su Mahdi, que es su Cristo, los budistas tendrán su Maitreya, los católicos tendrán a su Jesús y los judíos tendrán a su propio Mesías. Esto como una farsa ideada por la bestia que surge del mar con la intención de engañar al mundo y hacerle creer que el ungido de Dios ha regresado. Otro elemento que hemos modificado un poco es acá, en esta zona, donde está la gran tribulación. Hemos corrido la caída de Babilonia, la hemos ubicado justamente a donde debe ir,
que debe ser al final de la gran tribulación, como veremos un poco más adelante en esta exposición que estamos haciendo. En esta zona entonces estaríamos ubicando acá donde está la gran tribulación, estaríamos ubicando la matanza que aparece reseñada en el caballo, en el cuarto caballo, que es el caballo amarillo o verde, dependiendo de quién hace la traducción, que aparece en Apocalipsis 6, que es el sexto sello, versículos 7 y 8. También aparece reflejado en Marcos 13:14. En este punto es donde el Señor dice que cuando se vea la abominación desoladora, pues manda a huir. Generalmente esta es una instrucción para Israel, pero entendemos que será pues aplicada en el mundo entero. Esta sencilla porción de la gran tribulación acá la vamos a ampliar seguidamente en las láminas que tenemos a continuación. Bien, entonces vamos a comenzar con esta, digo comenzar porque correspondería a lo que es nuestra exposición para esta segunda parte. Acá hemos trazado esta línea divisoria que aparece acá, que es donde daría comienzo a la gran tribulación. Y estaríamos en plena semana 70, no termina la semana 70 acá en este punto, aunque pudiera parecer que es así por la forma como lo colocamos, pero la semana 70 se extiende hasta el final de la gran tribulación, y la gran tribulación corresponde a los 45 días finales de la semana 70. Hemos dejado atrás entonces, en este punto hemos dejado atrás una buena porción de la semana. Hemos dejado los eventos de los principios de dolores y también la parte más estricta y rigurosa de la semana. Prácticamente estamos a punto de comenzar la persecución contra los santos. Pero en esta porción de la semana, el gobierno mundial está prácticamente ya instalado, está funcionando. En este momento ya debe haber un solo gobierno, una sola religión, una sola economía y un solo ejército, que son los cuatro puntales del nuevo orden mundial. En este instante el nuevo orden mundial ya está funcionando. De hecho, en este momento en que estamos haciendo esta exposición, estamos comenzando a ver lo que es el nuevo orden mundial, porque digamos que ya el mundo en cierta medida está funcionando como uno solo, dado que por las restricciones de la pandemia, todas las naciones se comportan de la misma manera. Es decir, todas están bajo el control de la Organización Mundial de la Salud, con imposiciones de medidas de control sanitario, aparentes medidas de control sanitario, pero que lo que están buscando es realmente un control social, como realmente está pasando en el mundo. Ya cuando todas las naciones se unieron, por ejemplo, para usar mascarilla, para impedir que la gente saliera de sus casas, para controlar el tiempo que estaban fuera de sus casas, para impedir la movilización interna y externa en las naciones. Esto quiere decir que ya la rigurosidad de una sola instrucción está siendo lo suficientemente fuerte como para controlar a todas las naciones. En este momento ya se ha iniciado el nuevo orden mundial. De manera que lo que viene en adelante pues será la imposición definitiva de esta condición. Bien, entonces acá en la lámina, volviendo a la lámina, hemos trazado dos líneas horizontales, una que corresponde en la parte superior al Apocalipsis 6 y una que corresponde en la parte inferior a Apocalipsis 8 y 9, porque vamos a tratar de mostrar cómo hay cierto paralelismo entre una y la otra. Entonces acá tenemos en Apocalipsis 8 y 9, vemos este momento que está acá, que es el instante previo al inicio de las trompetas. En este punto se corresponde con lo siguiente.
estaríamos ubicados en este momento acá del capítulo 8, versículo 5, que dice: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Eso correspondería entonces acá en la línea de abajo, correspondería entonces a este terremoto que está acá, que aparece en este punto, que coincidiría con el sexto sello y el gran terremoto que aparece previo al inicio de la ira de Dios. Como vemos acá en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Este gran terremoto que está acá coincide con el gran terremoto que aparece en el capítulo 8, versículo 5. O sea que estaríamos en este punto de acá. Luego vendrían los eventos de las trompetas. La primera trompeta es granizo y fuego. La segunda trompeta es una montaña que cae en el mar. La tercera trompeta es una estrella ardiendo. Y acá tenemos la cuarta trompeta, que es la oscuridad de la tercera parte de los astros, el sol, la luna, las estrellas. Esta es la cuarta. Y la quinta trompeta es cuando se abre el pozo del abismo y se oscurece el sol. Entonces esto estaría coincidiendo con el sol negro y la luna roja que aparece seguidamente al terremoto. Seguidamente a esto, que sería la sexta trompeta. La sexta trompeta son los 200 millones de piedras que caen en la tierra, que coincide con el evento previo al inicio de la ira, posterior al sol negro y a la luna roja, que aparece descrito como que las estrellas caen del cielo en el sexto sello. De manera que hay un gran paralelismo entre el sexto sello y Apocalipsis 8 y 9. Esta línea segmentada que colocamos acá sería cuando se produce uno de los eventos más extraordinarios que vamos a poder ser testigos, que es que los cielos se descorren, es decir, se desintegran con las caídas de las piedras. Cuando están cayendo las piedras a la tierra, el velo que en este momento no nos deja conocer el misterio de Dios, sino que en este momento ese velo se representa como un cielo azul con nubes en el día, o un cielo negro con nubes o sin nubes en la noche. Ese velo desaparece y entonces va a ser posible mirar todo lo que ahora nos está oculto. Eso ocurre con las estrellas cuando caen del cielo, y este evento que, como hemos dicho, tiene una gran coincidencia en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 8 y 9. Cuando los cielos se descorran, bueno, simplemente en ese momento habrá terminado la dispensación de la gracia y estaremos nosotros en la tierra viviendo en ese momento los terribles días de la gran matanza. Son 45 días de la gran matanza que va a haber sobre la tierra, en donde morirán miles de millones de personas asesinados por las huestes de maldad que Satanás ha dispuesto para eso. Pero ya habrá comenzado pues la retaliación y la venganza de Dios, aunque todavía no estamos en las copas de la ira, pero ya solamente con el gran terremoto, la transformación de los astros, que el sol se oscurece y la luna se pone roja, e inmediatamente después la caída de las piedras, ya eso le está señalando al ejército de maldad de Satanás que Dios está tomando control de la. Y ya acá, cuando los cielos se descorren, pues simplemente en este momento, cuando los cielos se descorren, ya como todos vamos a poder ver lo que está detrás de los cielos, pues es cuando las huestes de maldad aquí en la tierra, ¿no? Los hombres y mujeres que le sirven a Satanás, que son descendientes de Caín, pues sentirán un gran temor y un gran miedo, como nos reseñan algunas porciones bíblicas, pero muy especialmente Apocalipsis 6. Vamos a verlo. El versículo 14 de
Apocalipsis 6 dice, el Chamaín se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Explico esto, el Chamaín es el cielo. El cielo se replegó, es decir, eh, digamos que huyó, se escondió, se movió, como se mueve un pergamino que se enrolla. Eso por una parte, pero por la otra dice que todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares porque las piedras que van a caer sobre la tierra, 200 millones de piedras, algunas tendrán un gran tamaño que serán capaces de, por ejemplo, impactar en el mar y generar tsunamis, olas enormes que arrasarán islas completas. Supongo que Cuba, República Dominicana, Haití, todas las Antillas que estaban frente a la costa de Venezuela y de América Central desaparecerán. No quedará registro de ellas. También es posible que el Reino Unido, que también es una gran isla, pues desaparezca, ¿no? En este momento tan terrible que va a vivir la humanidad. Por eso dice que desaparece, ¿no? Y es cuando dice en el versículo 13, dice las Kohabim, que son las estrellas del Shamaín, del cielo, cayeron sobre el Olam, que es la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esas son las 200 millones de piedras que van a caer sobre la tierra. Luego dice más adelante que en el verso 15 dice, los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estos son los que han tenido un enorme temor porque como el cielo se descorrió, ellos pueden ver el rostro del Padre y el rostro del Hijo, ambos rostros enojados. Ellos pueden ver las huestes celestiales, también los ángeles de Dios que sirven a Dios también con cara de enojo, y ellos se van a esconder. Acá dice en las cuevas de las piedras, pero realmente eso es en los búnkers que ellos mismos han construido. Lo hicieron, construyeron los búnkers para esconderse en los tiempos de la gran tribulación y en los tiempos de la gran guerra nuclear que va a haber sobre la tierra, ¿no? Dicen para esconderse en esa época. Y allí ellos se esconderán. Y entonces dice el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, ocúltanos y protégenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, es decir, el Padre Yahweh, y de la ira del Cordero, es decir, del Hijo Yeshua, que viene enviado por él. Dice, termina diciendo porque nos está preparando para el momento que aparece reseñado en el capítulo 19, que es cuando el Señor regresa a la tierra, ¿no? Y entonces dice el verso 17, porque el gran día de su ira está por llegar. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los eventos que hemos visto hasta ese momento, que son el gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna roja y las caídas de las piedras, todavía no es el gran día de Dios. Ese es solamente un anticipo, un anuncio que Dios está haciendo de que va a desatar su ira sobre la tierra. Pero ellos lo están viendo y por eso dicen que el gran día de su ira está por venir. Entonces, esto aquí cierra el capítulo 6 de Apocalipsis y se muestra acá pues lo que está muy pronto a suceder. Vamos a ver las siguientes láminas. Terminamos con la que estamos exponiendo diciendo que cuando caigan las piedras de la tierra, a las piedras a la tierra, que se descorran los cielos, ya se habrán cumplido 6 trompetas. Quedará la última trompeta por ocurrir, que es la del regreso del Señor, que es la que anuncia el regreso del Señor, que es la que aparece acá como el séptimo ángel. El misterio de Dios se desvela. ¿Por qué se desvela el misterio? Porque se descorrieron los cielos y es posible ver lo que está detrás de los cielos. Inmediatamente después que caen las piedras de los cielos, como ya la gracia ha terminado, es el momento entonces de rescatar a la iglesia y es cuando se va a producir el arrebatamiento. Pero quiero corregirme a mí mismo en este momento, porque no es el momento de rescatar a la iglesia, sino el momento de rescatar a los santos,
porque acá tiene que estar incluida necesariamente el remanente fiel a Dios del pueblo de Israel. Primeramente el pueblo de Israel y luego los gentiles que se convirtieron en iglesia aceptando al Señor Yeshua. De ambos hizo Dios un solo pueblo y este será el que será levantado en ese momento. En esta lámina empezamos con esta línea segmentada que está acá, que deja atrás la gran tribulación. Han pasado los 45 días de enorme sufrimiento, de grande angustia sobre la tierra. E iniciamos entonces acá con los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11. Los dos testigos tienen su actividad y usted la puede leer en este capítulo. El capítulo 11 de Apocalipsis contiene la actividad de los dos testigos y también el sonido de la séptima trompeta. Por eso entonces aparece acá al lado de los dos testigos, aparece la séptima trompeta que está acá. Luego cuando suena la séptima trompeta, como todos sabemos, la tierra es cegada, es decir, se produce el arrebatamiento. En este momento no solamente la tierra es cegada, sino también las uvas son vendimiadas. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 16. Porque la siega corresponde al rescate de los santos aprobados y la vendimia, el rescate de esa porción de la iglesia que fue rechazada y que ahora será, después de ser rescatada, será reenviada o será enviada al infierno o al lugar de castigo. Inmediatamente después que los santos suben al rescate, viene el juicio, que es lo que hemos hablado como que la tierra es cegada y vendimiada. El juicio que aparece en Mateo 25, donde se escogen los que irán en la mano derecha, que son los benditos de mi Padre, y se repudia a los que irán en la mano izquierda, que son los malditos, nunca os conocí. Este grupo y lo quiero explicar rápidamente en este momento. La iglesia está formada, está constituida por dos grupos, el grupo de los aprobados y el grupo de los desaprobados. Esto aparece escrituralmente muy bien descrito en la parábola del trigo y la cizaña y también la parábola de la red. En la parábola de la red está muy claro que luego que los peces se traen a la orilla, los pescadores separan los buenos, los que son aprobados, de los que son desaprobados, y los desaprobados son echados, mientras que los aprobados son llevados para el lugar escogido y seleccionado. Igual sucederá cuando la iglesia sea rescatada. Una porción irá a la mano derecha, que son los benditos de mi Padre, que son los aprobados, los que corresponden a aquellos que afirmaron el nombre de Dios, que respetaron los mandamientos del Señor, que nunca le rechazaron ni le repudiaron durante los tiempos de la bestia sobre la tierra. Estos nunca se dejaron marcar, ni en la mano ni en la frente. Una vez que haya sido seleccionado, que se haya escogido uno, quienes se haya escogido quiénes son los que van a ser aprobados y se hayan rechazado los otros, entonces los aprobados entran en los aposentos, tal como lo escribe Isaías 26, 2 y 20. Entran en los aposentos porque ya se va a desatar la ira de Dios. Estos que entran en los aposentos son los que luego aparecen parados en el mar de cristal y de fuego y que cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Por eso aparece acá esta línea segmentada, esta línea segmentada de acá, que sería un ítem de tiempo necesario de considerar. Porque a partir de este momento comienza el tiempo de la indignación y de la ira de Dios. Este es el momento cuando se desatan las 7 copas de la ira. Pero recordemos nosotros que para que puedan ser desatadas las 7 copas de la ira, los que pasaron por la gran tribulación,
que han entrado en el reino de los cielos, han cruzado hacia los aposentos, ellos tienen que cantar el cántico del Cordero. Una vez que ellos canten el cántico de Moisés y del Cordero, que es lo que aparece reseñado en el capítulo 15 de Apocalipsis, una vez que ellos canten el cántico de Moisés y del Cordero, entonces se pueden desatar las copas de la ira, que son las que aparecen en el capítulo 16. Entonces, estas copas de la ira empiezan con una úlcera maligna y pestilente, porque esto que va a suceder va a ir en justa retribución con lo que hicieron los hijos de Caín sobre la tierra, la descendencia maligna, y como ellos llenaron al mundo de sus pestes, que es lo que estamos precisamente viviendo en este momento con la peste del COVID-19, pero que pronto van a venir unas pestes más fuertes y de consecuencias más graves e inmediatas. Entonces Dios, en retribución en el tiempo de la ira, le va a dar una peste maligna y pestilente. Luego el mar se convierte en sangre. Es porque el mar representa todas las naciones, todas las gentes enemigas de Dios. Como esta gente es enemiga de Dios, para este momento, cuando se está empezando a desatar las copas de la ira, han asesinado durante el tiempo de la gran tribulación y durante la semana 70 alrededor de 5.200 millones de personas. Entonces, en justa retribución a la sangre que ellos han derramado, Dios convierte el mar en sangre porque el mar les representa a ellos en un anuncio de lo que ha de venir, pues como parte de su retribución. Luego también, por esta misma razón, las aguas de los ríos se convierten en sangre, porque los ríos también representan una corriente de personas que van con un objetivo principal. Recordemos Apocalipsis 12, lugar donde de la boca de la serpiente sale un río que quiere exterminar a la mujer, pero la tierra abre su garganta y se traga el agua. Es porque este río representa una corriente de hombres y de mujeres dirigidos hacia eliminar la promesa, hacia quitar la promesa que Dios había hecho para los que creyeran en él. Luego viene esta otra copa que es el sol. Aumenta su temperatura y su potencial de llegar a la tierra de una manera extraordinaria al punto que el calor abraza y quema a la gente. Y esto es porque el sol fue usado por Babilonia durante milenios como un elemento de adoración. Y nosotros lo hemos visto en la Babilonia que tenemos en este momento, que es la Iglesia Católica, como todos los representantes de la Iglesia Católica utilizan el sol como su símbolo para mostrarle al mundo. Luego, pues actúa una de las copas de la ira en el trono de la bestia. Esto es importantísimo, pues, porque se va a atacar directamente a los que han causado el mal sobre la tierra. Lo siguiente es que el gran río Éufrates se seca para que pase, dice, los reyes que van para la gran batalla. Los reyes se reúnen para la gran batalla, es porque estamos muy cerca de la gran batalla que se va a librar en el mundo, porque Satanás está preparando los ejércitos para este momento. Recordemos que en este momento pues salen unos espíritus inmundos a reunir a los reyes de la tierra para la gran batalla. Un hito importante durante este tiempo es que cae Babilonia. Al fin cae Babilonia, y aquello que sirvió de instrumento a Satanás durante milenios para introducir en el mundo el engaño y por sobre todas las cosas para crear aquel instrumento de batalla contra Dios basado en lo que Dios repudia, que es la idolatría y el adorar a otros dioses fuera de él. Ahora pues se pone punto final a esto y cae la Babilonia que engañó a la tierra durante tantos años. Luego dice que se produce relámpagos, voces y un gran terremoto, y la gran ciudad se divide en tres partes. Es decir,
Yo entiendo que la gran ciudad se refiere al Vaticano, porque este es el momento en que está cayendo Babilonia. Babilonia está siendo destrozada, destruida y solamente servirá para ser guarida de animales inmundos en lo que queda, ¿no? La gran ciudad se divide en tres partes. Y dice que se derrama del cáliz del ardor de su ira sobre Babilonia y cae un granizo del cielo. Así se cumplen las 7 copas de la ira que aparecen reflejadas en esta lámina posterior al tiempo de la gran tribulación. Sigamos con la lámina siguiente. Luego de terminada la séptima plaga, que es cuando cae Babilonia, tenemos entonces acá dos ítems importantes reflejados con la línea segmentada, ¿no? El primer ítem tiene que ver con los preparativos para la gran guerra que se va a producir sobre la tierra. Nos dice Apocalipsis 16, versículos 14 y 16, que el ejército enemigo de Dios se reúne, se va a reunir, se está reuniendo y está ya reunido. Luego se nos señala que la iglesia romana, es decir, la Babilonia, es acusada formalmente de la matanza de los cristianos. Esto aparece en Apocalipsis 17:6, veamos. Acá dice en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Yeshua, es decir, la iglesia, ¿no? Y cuando la vi me asombré grandemente. Esta es una acusación formal contra la mujer prostituta, que es la Iglesia Católica. Sin ninguna duda, la Iglesia Católica es la culpable de la gran matanza. Y vamos a ver ahora en los siguientes a quién formalmente se acusa a la Iglesia Católica de haber sido sus víctimas. Veamos. Apocalipsis 18:24 nos dice que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Luego nos dice que la iglesia romana es la culpable de la matanza de profetas y santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esa es una acusación gravísima, ¿no? Y comprende milenios. Claro que la Iglesia Católica es desde el año 300, pero después de Cristo, pero antes de eso ya existía Babilonia sobre la tierra, claro que manifestada de otra forma. En nuestros días nos ha tocado verla, digamos, en su expresión más representativa y simbólica a través de la Iglesia Católica. Ella ha sido acusada de la matanza de los profetas, de los apóstoles, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Luego nos dice que los gobernantes del mundo que forman parte de la familia Illuminati, los descendientes de Caín, que son los que son, digamos, la rama perversa de los dos linajes originales que están sobre la tierra, que en este momento no solamente son los gobernantes porque son presidentes y reyes, sino que además son los dueños de la economía del mundo. Entre otras cosas, también son los dueños de la religión católica y son los dueños de los ejércitos, etcétera, ¿no? Dice que ellos se van a reunir y se van a poner en contra de Babilonia, en contra de Roma. Esto aparece en Apocalipsis 17, versos 16 al 18. Seguidamente, un ángel anuncia la caída de Babilonia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 18, versículos 1 y 2. Posteriormente, se nos dice que en un solo día vienen todas sus plagas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 18, 8. Un solo día, pero ahora veremos que en una sola hora será destruida Babilonia. Luego, dice, se lamentan los reyes de la tierra. Harán tristeza porque ya no tendrán su consuelo, que era el acudir delante del Papa para besarle la mano y para rendirse en pleitesía y adoración a la figura del Papa. Ya no lo tendrán más. Seguidamente a esto, se lamentan los mercaderes de la tierra. Apocalipsis 18, 11 al 16. Y ahora sí se nos dice, en una hora se consumen sus riquezas. En una sola hora. No solamente en un día, sino en una sola hora. Eso lo encontramos en Apocalipsis 18, 17. Ya está todo listo. Una vez que cae Babilonia,
Una vez que se anuncia la caída de este elemento maligno y perverso que estuvo sobre la tierra reinando miles de años, ya se ha puesto punto final y hay gozo en los cielos y una gran alegría por la caída de Babilonia. Entonces está el momento listo ya para que el Señor Yahshua regrese a la tierra, primeramente con sus ángeles para la gran batalla que se ha de producir y luego con sus santos para gobernar. Esto lo encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 20. Dice que una vez que el Señor aparece en los cielos vestido de blanco, con su caballo blanco y dispuesto para la batalla, mostrando su autoridad que está en su palabra, que dice que es como una espada que sale de su boca. Detrás de él vienen el ejército de los cielos, también preparado con vestiduras de lino fino y montados en caballos blancos. También vienen con el gran guerrero que es el Señor Yeshua. Vienen preparados para la batalla que se va a dar aquí en la tierra. Va a ser una batalla real, con un ejército real. Esto se producirá en Armagedón o en el valle de Har Megiddo o de Monte Megiddo, una llanura rodeada de montes que está alrededor en una zona cercana a Jerusalén. Allí se va a producir la gran batalla para el gran día de la victoria. Ya no habrá más para el diablo, ya no habrá más para sus hijos, ya no habrá más para las huestes de maldad. Viene el momento de la gran victoria de nuestro Dios, una victoria real con ejércitos aquí en la tierra plantados para la batalla. Se da la batalla en Armagedón y esto lo puede leer usted en Apocalipsis 17, 14. Luego de esto, el Señor arrasa en esa victoria, una victoria contundente que no deja opciones para la duda. Se establece el gobierno de mano dura del Señor y ahora sí de sus santos. Gobernarán la tierra con autoridad. Esto aparece en Apocalipsis 17, 14 y también lo puede encontrar usted en Daniel capítulo 7. Con esto terminamos esta lámina, vamos a ir a la lámina siguiente. Esta lámina nos muestra el momento, digamos, de una manera más esquemática, que comprende varios eventos, pero que aparece resumido como los instantes más gloriosos en los tiempos que ha de venir. Lo primero con este ítem que aparece acá, con esta segmentación, es que ya cayó Babilonia, ya se terminó este antro de maldad. Y lo que viene ahora es lo mejor de todo. Babilonia es juzgada y se hace justicia de los santos, de los apóstoles y de los profetas que fueron asesinados por Babilonia. Babilonia es hallada culpable de la sangre de los santos y de los profetas. Apocalipsis 18, 24. Y un anuncio muy importante, que Dios hace venganza de la sangre de sus siervos de manos de Babilonia. Apocalipsis 19, 2. Recordemos cuando en Apocalipsis 6 el quinto caballo es un clamor que hacen los que han sido muertos, los que han sido asesinados en los tiempos de la gran tribulación, pidiéndole a Dios que haga venganza sobre la tierra, y se les dice que esperen un poco y se les da vestiduras blancas. Entonces, una vez que ha sido vengada la sangre de los que han muerto durante la gran tribulación, Dios recupera plenamente el gobierno sobre la tierra, porque ya habrá sido cumplido todo lo que Dios justamente había estimado, el tiempo necesario que Dios había estimado y los eventos y acontecimientos necesarios para que se cumpliera justamente el término, el punto final del gobierno de Satanás sobre la tierra. Ya Satanás no gobierna más sobre la tierra, Dios ha recuperado el control del gobierno. Esto aparece reseñado en Apocalipsis 19, los versículos 4 y 6. Inmediatamente se efectúan las bodas del Cordero que han sido anunciadas y que conocemos nosotros, que hay un anuncio de boda. Esto aparece en Apocalipsis 19, 9 y 10. Estos son eventos, instantes previos al retorno del Señor Yahshua. El Señor Yahshua viene en caballo blanco. Los ejércitos que le acompañan también vienen como él, vestidos blancos, en caballos blancos, para la batalla.
Luego la bestia y los gobernantes se reúnen para pelear contra el Señor. Esto es en el valle de Jar-Megiddo, como ya dijimos. Y el Señor Yeshua vence y la bestia y el hijo de maldad son apresados. Apocalipsis 19:20. La bestia y el hijo de perdición son lanzados en carne. Ellos no son asesinados, sino en su carne. Ellos no son muertos. En su carne son enviados al lago que arde con fuego y con azufre. Apocalipsis 19:20. Luego, los que les adoraron, los que se dejaron marcar, los que son hijos de Caín, sí son muertos y enviados también al mismo lago que arde con fuego y con azufre. Y a partir de ese momento se inicia el gobierno milenial del Señor sobre la tierra. Un gobierno de 1000 años. Bien, con estas láminas ponemos fin a esta segunda parte del análisis escatológico del orden escatológico de los eventos que se vienen y prepararemos una tercera y última entrega del orden ya para los eventos finales antes de que el gobierno eterno del Padre comience en la nueva tierra que habrá de ser fundada por el Señor después de todos estos eventos. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda, estamos ya en la semana 70. Estamos ya en el establecimiento del nuevo orden mundial. Conviene que hagas la paz con Dios por medio de su Hijo Yeshua, a quien Él envió para este propósito. Solamente tienes que encerrarte en tu cuarto, o en algún lugar propio, de rodillas, pedir perdón a Dios por toda tu maldad, por todos tus pecados. Porque si has cometido pecado, no digas que no. Tienes muchos pecados en tu contra, al igual que los tengo yo, que los tuve yo. Y tuve también que hacer lo mismo, hincarme de rodillas y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que yo había hecho y todavía aún lo sigo haciendo, pidiendo perdón a Dios por las cosas que hago. Y leer su palabra, orar, confiar en Él, rendirte delante de Él para renunciar a la soberbia y al orgullo, que es la que nos separa de Dios. Estos son los tiempos de volver al Padre, de volver a Dios por medio de su Hijo. Todavía la dispensación de la gracia está funcionando. Esta terminará cuando se descorran los cielos. Todavía hay tiempo para arrepentirse en este momento. Dios te bendiga.